inteligente, muy inquieto, que está cada día expandiéndose más. Lo que necesita es condimento. Una sopa fuerte. Un consomé. Por eso, como tú eres una sopa fuerte. Un consomé. Miren, yo creo que vale la pena tener presente algunas cosas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, recuérdense que cerró con el capítulo del uso del arma nuclear. Eso conmovió a la humanidad y demostró la gran capacidad destructiva que había desarrollado el ingenio humano a través de armas de este tipo. Y ahí empezó en el mundo un escenario completamente nuevo, porque emergieron dos grandes bloques encabezados por dos grandes superpotencias que hicieron de la carrera nuclear, de armas nucleares, de la carrera del espacio, de la carrera de las altas tecnologías, el campo de competición más fuerte. Los países incluso que se quedaron rezagados empezaron a decir, bueno, la bomba biológica es el arma atómica de los pobres. Como no tenían la capacidad de desarrollar el arma nuclear, en Asia empezó a construirse el discurso de que, bueno, no tenemos armas nucleares, pero podemos desarrollar armas biológicas que pueden ser tan terribles, tan mortales, incluso hasta más crueles que el arma atómica, porque con el arma atómica tú te incineras en segundos, mientras que con un ataque de arma biológica o armas químicas vas a pasar por un periodo muy cruel, un periodo terrible. Ahí empezó la Guerra Fría, por eso se llama Guerra Fría, porque no podía ser caliente. Si era caliente, era a la temperatura de una bomba termonuclear. Entonces, no, pero era caliente, Pelegrín, bueno, porque la guerra se hizo a través de los países satélites. Se le dice Guerra Fría en comparación con la capacidad de destrucción de las armas nucleares. No podemos chocar, no podemos usar armas nucleares, vamos a una guerra, y ahí empezó a desarrollarse la guerra a través, que eran guerras calientes, a través de los países aliados, los países satélites, las guerras proxies famosas. La más grande de todas, empezando el periodo, en ese momento, 1950, fue la Guerra de Corea. Duró 3 años y en un momento dado se detuvo por una en el paralelo, por una posibilidad inminente del uso del arma nuclear. Cuando el general MacArthur le pide al presidente Truman y le pide al mando militar que eventualmente le den libertad para usar armas nucleares, si China se sigue involucrando, ya estaba metido, si se sigue involucrando en la ofensiva en Corea. Bueno, yo creo que eso ayudó a que el conflicto se congelara. Pero ese conflicto inmediatamente se encadenó con el conflicto de Taiwán. Dice Mao Zedong que el gran error que él cometió estratégicamente fue involucrarse en la guerra de Corea, porque eso le impidió recuperar Taiwán y obligó a Estados Unidos a proteger Taiwán con la séptima flota, o la sexta flota, la séptima era, y a convertir a Taiwán en el gran portaaviones, decía MacArthur, de la región. El punto es que cuando Francia es derrotada, una potencia colonialista,
es derrotada en Vietnam, en Dien Bien Phu, evidentemente que se creó en el campo del mundo libre, como le llaman, un terror pánico a la posibilidad de que se produjera un efecto dominó. Ya para 1955-56 se había producido la reunión de Bandung, donde se había iniciado el movimiento de los no alineados. Ahí participó Sukarno, participó Tito. Nasser, Tito, Nerú. Fidel. No, en esa época no. Y fue como delegado de China Zhou Enlai. Y ahí básicamente se fue configurando un movimiento que algunos autores han llamado, hay un libro famoso, se llama, de un autor hindú, Vijay Pratma, Las Naciones Oscuras. Ese movimiento llevó a un nivel muy alto la reivindicación contra el colonialismo. Ahí inmediatamente vino lo de Dien Bien Phu y todo eso se fue extendiendo a luchas anticoloniales en todas las regiones de Asia, de África, y también algunas vertientes. Aquí propiamente en América Latina no había colonias propiamente, como había en África y en Asia, y ni países bajo tutela, por lo menos bajo tutela formal. Y entonces el punto es que eso, en las luchas de liberación de ese movimiento de los no alineados, de las llamadas naciones oscuras, entró en juego el tema de la guerra irregular, de la guerra asimétrica, porque no estaban luchando contra potencias coloniales fuertes, incluso algunas tenían armas nucleares. A Estados Unidos se le presenta un dilema, porque era líder del mundo libre, del campo capitalista, de la OTAN. Líder de Occidente. Líder de Occidente. Líder de Occidente, pero al mismo tiempo su discurso histórico estaba comprometido con una línea de descolonización. Sí. Entonces era una contradicción que tenía Estados Unidos en ese momento, muy seria, que tenía que resolver. Incluso patrocinando una resolución en la ONU. Bueno, hay un caso que es emblemático, cuando Israel, que fue desconocido de entrada por todos los países árabes, se tiene que aliar con Inglaterra y Francia, que querían recuperar el control del canal de Suez. Quien para esa ofensiva, esa de guerra, que iba a derrocar a Nasser y a recuperar el control del canal de Suez, es nada más y nada menos que el presidente Eisenhower. Y ahí se vio la jefatura de Estados Unidos sobre los aliados. Sobre los aliados. Sacó. Ese mismo año estaba Rusia invadiendo Hungría. Invadiendo Hungría, los tanques estaban circulando y aplastando la revolución en Hungría, y también apretando el dominio en Polonia. En Hungría fue con Nagy, si mal no recuerdo. El punto es que ahí que empezó a cambiar la naturaleza de la guerra, porque no podía haber guerras convencionales. Nadie estaba en condiciones de ganar una guerra convencional con una gran potencia, con un Estado moderno, con ejércitos formales, y todos esos países empezaron a usar la guerra irregular. Y se ensayaron, entonces empezaron a ensayarse técnicas de combate que fueron avanzando. Por ejemplo, hay un caso, la guerra de guerrilla famosa, eso se dio en muchas partes del mundo, contra el colonialismo,
Eso implicaba la guerra contra los relatos. Cuando Estados Unidos se involucra en Vietnam, ahí se ve el gran problema que tienen las sociedades abiertas de luchar ciertas guerras. Estados Unidos luchó bien la Segunda Guerra Mundial porque fue claro la agresión de Japón a Estados Unidos. Había un escenario donde formalmente se declaraba la guerra y se iba a la aniquilación del adversario después del ataque de Pearl Harbor. Pero en Vietnam, Estados Unidos sucede a Francia y empieza una guerra compleja porque los aliados locales que tenía no tenían la fortaleza de defender los valores, la visión del mundo libre, y eso pasó en muchas partes. ¿Y qué pasó? La fortaleza del bando contrario estaba en otro tipo de lucha, muy influida por el arte de la guerra asiático, que tiene muchos componentes que lo han ido incorporando a las luchas. Y ahí, ¿qué se pudo ver en un momento dado? Para hacer la historia breve, Estados Unidos quedó atrapado en esa guerra. Atrapado, al extremo que Ho Chi Minh, o creo que fue el general Bon Giat, que dijo, bueno, ellos no pueden ganar y no pueden perder. No se pueden quedar, no se pueden ir. Estaban en una especie de pantano, de entrampamiento. Gramsci lo llama equilibrio estático. De desgaste, de guerra de desgaste, que se perdió cuando todos esos episodios de la guerra, porque los medios de comunicación juegan un papel importante en los escenarios de guerra híbrida, los modernos medios de comunicación. Bueno, ahí en ese momento era la televisión. Los reporteros de guerra estaban reportando. Mira, la ofensiva Tet conmovió a Estados Unidos. El ataque a My Lai de una unidad norteamericana que produjo una matanza. La famosa foto de la niña huyéndole al bombardeo de bomba de napalm. Todo eso produjo en una sociedad abierta, próspera, que se había edificado alrededor de los ideales de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, porque es verdad que eso ha estado en el discurso y en el sentimiento del pueblo americano, porque lo han llevado a la guerra con ese convencimiento de que ellos tienen una misión de llevar esos valores al mundo. ¿Qué pasó? Ahí se perdió la guerra de Vietnam. El frente interno se perdió, porque las universidades reaccionaron, los medios de comunicación reaccionaron, empezaron a filtrarse todos los elementos duros y sucios de la guerra, el famoso los papeles del Pentágono. Pelegrín, sí. Vamos, como tú vas a tener solamente un tiempo y vamos a pasar al segundo tiempo, queremos hacerte una pregunta con relación al ámbito de la República Dominicana, que es el ámbito del segundo tiempo, sobre las guerras híbridas. Y dentro de las guerras híbridas ya dijimos que estas afectan lo que es el sistema democrático, lo debilitan, lo echan a un lado a través de lo que se llama la desinstitucionalización del Estado. Y en este sentido te queremos preguntar, ¿cómo afecta a la democracia y al Estado dominicano la vulnerabilidad de sus instituciones estatales, que se están encaminando hacia lo que es la destrucción de la institucionalidad, donde vemos tantos actos de corrupción? Yo voy a terminar con eso, pero para cerrar el concepto del origen de esa nueva visión de la guerra, que yo creo que se incuba en el lejano oriente, en la zona de Vietnam, Laos, Camboya,
Fíjate que Estados Unidos amenazó, al igual que en Corea, con el uso de armas nucleares si China se involucraba con tropas en la guerra de Vietnam. Y eso le puso un límite. Pero los rusos, por ejemplo, mantenían el esfuerzo de guerra de los vietnamitas, y los vietnamitas estaban dispuestos a sacrificar, a resistir, a demostrar más voluntad de ganar que los propios norteamericanos, que veían ese conflicto como un conflicto lejano, que no les interesaba a ellos, porque ellos fueron a sustituir a Francia en función de una teoría del dominó. Eso que pasó ahí, que trajo todos los problemas que trajo dentro de Estados Unidos, que fue crítico, se trasladó a Afganistán y a Irán. Tiempo después, la guerra de Vietnam se cerró propiamente en el 73, si mal no recuerdo, 73, 74. Y ahí sale el gobierno norteamericano de Nixon bien averiado. Fíjese, hasta se produce una crisis interna de esa magnitud, que el presidente tiene que renunciar. Sin embargo, al poco tiempo, en Irán se produce una crisis que ahonda el problema. ¿Por qué? Porque el principal aliado que tenía Estados Unidos en toda esa región era el Shah de Irán. Y el Shah de Irán estaba impulsando una visión modernizadora de Irán, occidentalizando a Irán, pero como explica Octavio Paz, no se daba cuenta de que esa sociedad tradicional, sobre todo la iglesia de iraní, de los ayatolás, los chiitas, que es jerárquica, iba a reaccionar, y reaccionó, y se produjo algo extremadamente bien, bueno, no es extraño. Hubo propiamente una revolución de base religiosa. Ajá. Porque yo quiero destacar mucho que en el tema de la guerra híbrida, el factor religioso, un conflicto sacralizado, vuelve. La guerra híbrida, el conflicto religioso está presente también. Está presente, lo explica muy bien Robert Kaplan en la obra El retorno de la antigüedad, la política de los guerreros. Es un librito que vale la pena volverlo a leer ahora para entender muchas de las cosas que están pasando. Bueno, ahí en Irán vino una crisis, se extendió esa crisis en paralelo los rusos querían controlar Afganistán, no lo pudieron controlar, derrocaron a Mohamed Dao, lo ejecutaron porque quería jugar una política de no alineamiento, y el Partido Comunista, que tomó el control de Afganistán, no pudo retener el poder porque produjo un levantamiento del pueblo afgano, y los rusos lo que hicieron fue meterse ahí. Entonces teníamos dos crisis interactuando, una en Afganistán y otra en Irán. Y la verdad es que yo, que estoy profundizando en esto, puedo decir que propiamente muchas de las cosas que están pasando ahora y que tienen que ver con la guerra híbrida se originaron precisamente en esa interacción de el Irán revolucionario de los ayatolás y el Irán y el Afganistán, que venció al imperio soviético en el campo militar, pero con apoyo americano, con apoyo de Pakistán, con una guerra asimétrica para poder derrocar derribar los helicópteros soviéticos, que eran los que le daban superioridad. Los Stinger jugaban la diferencia. Y entonces cae la Unión Soviética y Estados Unidos no puede someter a Irán, y eso le da una fuerza enorme a la yihad, y esa yihad
está en la base de muchas de las cosas que nosotros estamos viendo. Una interpretación extremista de la yihad. La Guerra Santa. La Guerra Santa. ¿Por qué? Porque es una civilización, lo explica Samuel Huntington muy bien, que no tiene un estado central, a diferencia de las otras civilizaciones que tienen un estado central fuerte. En este caso, en la Umma islamilla, no hay un estado central fuerte. Y entonces, ellos tienen un deseo de renacimiento, pero las frustraciones sucesivas han llevado al surgimiento de esa guerra irregular, donde se emplean técnicas terroristas, donde se emplean relatos, donde el mundo entero ahora está viendo el tema de Palestina. Mira, Petro va a Naciones Unidas y nos estamos acercando a la región de nosotros. Habla de Gaza, pero él no habla de Haití. Pero él estuvo en Haití, Pellegrini. Sí, él estuvo en Haití, pero 2 veces. Pero fue a Haití para ejercer. No se refirió a Haití allá en la Asamblea de las Naciones Unidas. En la Asamblea de Naciones Unidas. No pidió nada para Haití. Nada para Haití. Sin embargo, pide para Gaza. Pide para Gaza. Óyeme. Estuvo en Haití, tú dices 2 veces. 2 veces. Pero está bien, pero tuvo a qué? A ejercer el veto regional. El presidente, yo le he hecho la observación al presidente dominicano, le he hecho la observación, presidente. Está bien que China y Rusia no vetaran. Eso formalmente es un éxito. ¿Por qué no vetaron? ¿Por qué no vetaron, China? Mira, ¿cuál es tu teoría? Ellos ejercieron un veto virtual. Formalmente no. Pero los argumentos que dan es para que ningún país de la región contribuye y del mundo diga, bueno, no nos podemos meter en esto. Porque los argumentos que dio el embajador chino, acusando a Estados Unidos, acusando a grupos de Estados Unidos de enviar cantidades de armas peligrosas a Haití, y el argumento que da Lavrov para marcar distancia de esa misión, no es para estar tranquilo, es todo lo contrario. Entonces, ¿quién hace el papel a nivel regional del conciliador? No, del hombre que objeta la misión de intervención internacional en Haití. Petro lo hizo la vez anterior como presidente del CELAC y lo hace Maduro como presidente del ALBA, y ahora va a Naciones Unidas, un discurso, incluso está dispuesto a enfrentar al presidente norteamericano a pedirle a los militares norteamericanos que enfrenten al presidente norteamericano. Ellos saben las contradicciones que hay en Estados Unidos con relación a todo esto. Pellegrini, una pregunta. Y entonces, ¿cuál es el argumento que con Haití? Silencio total. Silencio total. ¿Por qué? Porque ellos saben que en la ecuación regional de conflicto, en la ecuación geopolítica que está dándose en la región, el escenario con mayor potencial de conflicto que hay, incluso más que Venezuela y más que Cuba, está en la isla de Santo Domingo, donde están metiendo drones. Óyeme, el elemento moderno de la guerra actual, el elemento de punta ya está en Haití. Pellegrini, ya para concluir, en manos de las bandas y en manos de supuestamente la gente que está adiestrando a las fuerzas haitianas a luchar contra las bandas. Pellegrini, ya para concluir, aterrízame el tema de la guerra híbrida en República Dominicana. Bueno, en poco tiempo, en 2 o 3 minutos. En 2 o 3 minutos, yo creo. ¿Y cómo estas guerras híbridas pueden afectar lo que se llama la democracia? Están llevando los partidos políticos un esquema de guerra híbrida. Se está viendo a nivel de las instituciones. Mira, donde la corrupción se está notando que impera. Puede ser producto esto de una guerra híbrida en el Estado Dominicano como una forma de debilitarlo rápidamente, sin salir de aquí. Yo creo que en la isla de Santo Domingo, no voy a hablar de República Dominicana, en la isla se están aplicando técnicas de guerra híbrida. Incluso tengo informaciones que las he transmitido a las autoridades civiles y militares. Eso se ve a legua, las migraciones.
Fundamentalmente las migraciones. El uso de las migraciones como arma. Sí. Dirigido, financiado, organizado para desestabilizar al país. El uso del narcotráfico con su poder corruptor y de violencia es un arma y lo están usando aquí. Voy más lejos, los relatos, señores, acabamos de ver la escena de Riverón teniendo que enfrentar unos haitianos americanos que fueron allá a montar una provocación en el mismo Dajabón, y le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas y también al Ministerio de Interior. Préstenle atención, y se lo decimos también al DNI, préstenle atención a esa organización y sus conexiones con la nación del Islam, y sus conexiones con el Caucus afroamericano, y sus conexiones con la diáspora haitiana, y sus conexiones con sectores del Partido Demócrata, porque el año pasado el secretario de Estado Marco Rubio, entonces senador, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado norteamericano, dijo claramente que había una conspiración, un plan contra la República Dominicana de trasladar 3 millones de haitianos. Y eso pasa por crear escenarios de conflicto, de provocación, de exacerbación. En esencia, mira, la guerra híbrida tiene 3 objetivos principales. Usa múltiples medios, pero hay 3 objetivos principales: romper las estructuras cognitivas del Estado, de la nación. Nosotros estamos en peligro ahora mismo, y a la sociedad dominicana la están alienando, están haciendo experimentos para que la población esté pensando en muchísimas otras cosas, en la casa de Alofoque, en lo que hizo tal o cual diputado. Óyeme, ven acá. Y nosotros no tenemos un problema que amenaza la integridad territorial, demográfica, la soberanía del país ahí al lado, inminente. Cuando el país debería estar atento, alerta, unificándose, movilizándose y concientizándose. Segundo factor, los factores de cohesión social. Todo un discurso. Ahora viene un diputado que es español, que viene nada más y nada menos que de Senegal, a traer la propuesta que hizo el Parlamento Europeo en el año 1999, el intercambio de poblaciones. Hay un problema aquí y hay que resolverlo con los dominicanos. Nosotros vamos a gestionar que la Unión Europea le abra las puertas para que los dominicanos se vayan a Europa. Pero que se lleven los haitianos. No, ellos no quieren llevar haitianos. No. Ellos quieren a los haitianos aquí, a los dominicanos en Europa, porque los dominicanos, como explica Pedro Francisco Bonó, tienen una visión cosmopolita más fuerte, más abierta al mundo. Entonces, ellos entienden la raza cósmica, y además hay una identidad mayor que con los haitianos. Entonces, el tercer elemento de la guerra híbrida es producir aislamientos, marginación, romper alianza, impedir alianza. ¿Qué está haciendo Petro ahora? Para poner un ejemplo en la región de guerra híbrida. Petro llegó y por la guerra de Gaza dice: vamos a romper la relación con la OTAN. Señor, la OTAN le está dando a Colombia todo el apoyo para la protección de su sistema cibernético y de electrónico, y usted se la va a quitar de que por la guerra de Gaza. Es una locura. Israel le ha dado históricamente toda la información a Colombia con los sistemas para la inteligencia de la región. Se la está quitando, pero él va a Estados Unidos a confrontar a Trump. ¿Para qué? Para que se rompa la relación de seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Pellegrini. Y eso mismo están aplicando con nosotros. Entonces nosotros
Yo lo que lamento, y lo digo ya para cerrar, mira, el liderazgo del país lamentablemente está demostrando una ineficacia, una miopía, una irresponsabilidad, una evasión, una vacilación. ¿Cómo incide eso en las instituciones? Una ceguera. Óyeme. ¿Cómo incide en las instituciones? De manera crítica. Tiene que ver el caso Senasa con ese hecho. Mi tesis es esta. Lo que estamos viendo en los servicios públicos del Estado, todos los servicios públicos del Estado, es resultado de una descomposición del sistema político que llegó a su término. Tengo años diciendo que el modelo de finca con pasaporte de unos pocos dueños y señores está poniendo en peligro la existencia de la nación, de la república. Y vamos a ver cómo ese mal va a hacer metástasis, está haciendo metástasis en casi todos los servicios públicos esenciales. Y van a poner en peligro la existencia misma de la nación. Por eso yo ayer escribí un artículo que lo puse a circular, a ustedes le habrá llegado. Ser república, la revolución que necesitamos, donde resumo el planteamiento de que nosotros estamos en un momento en que tenemos que hacer una gran transformación de alcance revolucionario, porque para vencer el esquema de relaciones de poder impuesto por la visión de la finca con pasaporte de unos pocos dueños que quieren derrotar a la nación dominicana, convencer a los dominicanos que los dominicanos en realidad no somos una nación, porque eso es parte de la lucha. Convencernos de que nosotros no somos una nación, de que esto es un territorio, desmovilizarnos, derrotarnos moralmente, claro, derrotarnos históricamente. Bien. Esa es una lucha, un dilema que lo tenemos desde el principio, pero llegó una hora de prueba. O somos una nación o nos van a tratar peor que una colonia. Bien, gracias Pelegrín por ese pequeño introito sobre lo que es el concepto de guerra híbrida y su amplitud. Queremos recordarle a esos amigos que nos ven, que nos escuchan, que a partir de las 11 tendremos la sesión de las llamadas del pueblo y nos pueden llamar a los siguientes números. Santo Domingo 809-565-9101. 809-732-0101. Desde el interior sin cargo al 809-200-0101. Las internacionales sin cargo 855-225-0101. También nos pueden dar seguimiento a través de nuestras redes sociales, por Facebook, @Z101 Digital,